Muy buenas tardes, con su permiso, presidente, senadoras y senadores. La reforma que busca desaparecer los organismos autónomos, particularmente el Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es otro capítulo más de la tragicomedia morenista. Lamentablemente esto es lo que estamos viendo en una sesión y en otra, y sigue aún la agenda destructiva que dejó el presidente López Obrador. La desaparición de los organismos autónomos es un paso más en la construcción de la autocracia, aunque no lo quieran reconocer, están construyendo una autocracia. De hecho, lo digo con más claridad. Lo que están queriendo es un hiperpoder presidencial. Permítame un segundo, senador Marco Cortés. Pido a la bancada de Acción Nacional que ponga atención al senador Marco Cortés. Y a la de Morena, si es tan amable. Bueno, a la de Morena también, de paso. Adelante. Gracias por el llamado al orden, presidente. Les decía, senadoras y senadores, lo que están haciendo es construir un hiperpresidencialismo. Los presidentes de las comisiones proponentes nos vinieron a decir: lo que estamos haciendo es recuperar las atribuciones que tenía el Poder Ejecutivo. ¿Qué acaso cuando concurrimos las diferentes fuerzas políticas en el 2002 creando el Instituto Federal de Acceso a la Información, o en el 2013 creando el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, no coincidimos, no concurrimos por la necesidad de que no tuviera tanto poder el titular del Ejecutivo Federal? Y ahora nos vienen con un discurso completamente contradictorio e incongruente. ¿Que no habíamos avanzado en ese contrapeso? Un contrapeso democrático, además. Y ahora que nos digan, lo único que estamos haciendo es regresar atribuciones. No, amigas y amigos, aquí nos podemos dar nadie por engañados. Lo único que quieren es que no haya otros datos. Lo único que quieren es que no se pueda investigar la corrupción, enorme corrupción, de sus gobiernos. Lo único que quieren es que sí se persiga a los opositores o a los gobiernos que no son de su línea partidaria, y seguir teniendo siempre la pistola sobre la mesa para amedrentar a aquellos gobiernos que puedan contrariarse con el gobierno federal, y para solapar y proteger a todos los gobiernos del régimen morenista. Eso es lo que están haciendo. La desaparición de los órganos autónomos es darle más poder a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, contrario a lo que muchos de ustedes hicieron y votaron hace muchos años, cuando se buscó quitarle poder al titular del Ejecutivo Federal a propuesta del propio Vicente Fox. Ustedes deben de recordar, cuando se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información, fue en el momento que se conoció el Toallas Gate. Si no hubiera habido un Instituto Federal de Acceso a la Información, simplemente eso no se hubiera conocido. Senadoras y senadores del régimen mayoritario, eso es regresivo. Se están ocultando el cómo se gastan el dinero. No quieren que exista nadie que les pida solicitudes de información. ¿Por qué? Porque las solicitudes de información que se tuvieron en el pasado sexenio fue la que desenmascaró las peores redes de corrupción del gobierno de López Obrador, y por ello es que no quieren que exista un Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es una verdadera pena. Los órganos autónomos en México están diseñados para ser independientes, para ser un contrapeso del poder ejecutivo, legislativo y judicial, para que vigilen sus acciones, para que no haya abuso de poder. Ahora ustedes imagínense, si resulta que va a ser el propio Ejecutivo Federal el que dé la información pública, ¿cómo se llama eso? Ser juez y parte.
Ahora sí que resulta que voy a la oficina de la Presidencia de la República a preguntar cómo se gastan el dinero y de la propia Presidencia de la República nos van a dar la información que quieran, cuando quieran. Y la mayoría de las veces nos van a decir que no se cuenta con esa información. O van a llegar al descaro que hicieron en el gobierno pasado de declarar la información reservada. Eso es inaceptable. Y por eso el Grupo Parlamentario de Acción Nacional está en contra, porque es un grave retroceso democrático, porque es un grave retroceso institucional. El fundador de nuestro partido, Manuel Gómez Morín, creía en las instituciones, creía en los órganos autónomos y creía en la separación del poder. Lo que están haciendo régimen morenista es concentrar el poder, y no solamente en transparencia. Quieren desaparecer el órgano regulador de competencia económica, que nuevamente sea el propio Ejecutivo Federal juez y parte, que lo decida todo, cuándo hay monopolio y cuándo no hay monopolio. Esa lucha se dio en el pasado y debemos recordar cómo se enfrentó a los monopolios con toda la fuerza. Y ahora nuevamente se le está entregando todo el poder absoluto al titular del Poder Ejecutivo. La pregunta es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Acaso lo que buscan es generar cierto favoritismo para ciertas empresas, para ciertos concesionarios, o qué es lo que están buscando? Y les pongo un caso más. Otra de las áreas que están buscando desaparecer es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esto es muy grave, porque ya ahora van a presionar también a las concesionarias de radio, de televisión, a las empresas de telecomunicaciones, porque el mismo gobierno, esa atribución que se había pasado a un organismo autónomo, nuevamente la está tomando para sí, y por eso lo que estoy diciendo aquí, están generando un hiperpresidencialismo, contrario a lo que lucharon muchos de ustedes. Y por ello yo les hago un llamado a la congruencia, a su congruencia histórica, porque lo único que ha cambiado, queridas y queridos senadores, de cuando impulsaban esta separación de atribuciones, es que ahora ustedes son gobierno. Eso es lo que los hizo cambiar simplemente de parecer. Antes querían quitarle atribuciones al titular del Poder Ejecutivo, pluralizarlas, democratizarlas, transparentarlas. Y ahora que ustedes son gobierno, meten reversa y quieren todo el poder judicial, todo el poder legislativo, todo el poder del Estado, sin ningún tipo de contrapeso. Y eso es inaceptable. Por eso lo digo con toda claridad. Amigas y amigos, están construyendo un régimen autoritario, están construyendo una dictadura. Y si no es así, díganos entonces qué están haciendo, por qué están concentrando tanto poder. Tanto poder es enfermizo, el poder es peligroso, pero cuando el poder es absoluto, es realmente dañino para un país, es completamente peligroso para ustedes mismos. Yo esperaría que esta mayoría irreflexiva en esta decisión, al menos en esta decisión, puedan poner un alto y mantengamos los necesarios equilibrios democráticos en la toma de decisiones de un país. México no solo es de Morena, ni de la Presidencia de la República. México es, señoras y señores, de todas y de todos los mexicanos. Es cuanto, presidente. Presidente, con el permiso del pueblo de México. Decirle al pueblo de México qué estamos discutiendo el día de hoy. Estamos discutiendo garantizar dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que los delitos de extorsión, de producción, distribución y comercialización del fentanilo y otras sustancias químicas y sus precursores, y además que la compra, la venta y la generación de facturas falsas sean consideradas como delitos graves. Es decir, que se castigue de manera ejemplar a los extorsionadores, a los factureros y a los narcotraficantes. ¿Qué significa que sean considerados delitos graves? Que ameriten prisión preventiva oficiosa.
La derecha aquí ha venido a decir que están a favor de la prisión preventiva justificada y no a favor de la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas? La prisión preventiva oficiosa se da en automático y la prisión preventiva justificada pasa a través de la decisión de un juez. Pero ¿qué pasa? ¿Qué elemento tienen en común estos tres delitos? Generan un enorme rédito económico para los delincuentes, lo que genera por consecuencia natural, de forma orgánica, tener las condiciones y las herramientas para darse a la fuga, porque cuentan con esas condiciones y herramientas para hacerlo. En la prisión preventiva justificada, el juez tiene que analizar si la víctima corre peligro, si el proceso está en riesgo o si hay riesgo de fuga. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy aquí, decir todos los delitos, estos particularmente que estamos discutiendo, que generan enormes réditos económicos, ya garantizan el peligro de fuga dentro de estos delincuentes. El extorsionador tiene dinero más que suficiente para darse a la fuga. El narcotraficante tiene dinero para darse a la fuga. El facturero tiene dinero para darse a la fuga. ¿Por qué tendría que pasar por la decisión de un juez la imposición de esta medida cautelar? Pero también es mentira que no pase una parte del proceso a través del juez, porque cuando hay elementos de la investigación que otorga el Ministerio Público en la audiencia inicial, es el juez quien determina si vincula o no a proceso al delincuente por uno de estos tres delitos. Si no hay elementos probatorios o de investigación que puedan vincular a proceso a esta persona, entonces no tendría por qué imponérsele la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa. Ustedes vienen el día de hoy a defender a los delincuentes, ¿y quién defiende a las víctimas? Esa es mi pregunta. Dicen que esto afecta particularmente a los pobres. Yo nunca he visto un pobre, yo no sé ustedes, fabricando una factura falsa. Me parece de lo más elemental. Nunca lo he visto. Ustedes lo que quieren de verdad es un salvoconducto para sus amigos y sus compadres. Perdonen las molestias. De verdad, de todo corazón, disculpen ustedes. Estamos intentando resolver los problemas que nosotras y nosotros no generamos. No fuimos nosotras y nosotros quienes impusimos a un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública. No fuimos nosotros quienes declaramos una guerra absurda para legitimar a un presidente enanito, chiquito, pequeñito, autoritario y belicista tras su fraude electoral. No fuimos nosotras y nosotros quienes autorizamos que pasaran miles de armas de uso exclusivo del ejército de forma ilegal, como sí hicieron ustedes a través de su operativo Rápido y Furioso. Déjenme les doy una noticia. Por cada arma que ustedes introdujeron de forma ilegal a este país, nuestro gobierno, el del licenciado Andrés Manuel López Obrador y el de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha calificado y ha acondicionado y apoyado a un guardia nacional. Y esa es la diferencia entre nosotras y ustedes, compañeras y compañeros. Nosotros no tuvimos la culpa de nada de esto, pero sí asumimos nuestra responsabilidad atendiendo las causas que generan esta violencia, con programas para las juventudes, con sus becas, con los apoyos para personas con discapacidad, con la pensión para adulto mayor, con Sembrando Vida, con Producción para el Bienestar, con todos los apoyos que ayudan a la gente a salir adelante, a salir de la pobreza. Esos apoyos que ustedes dijeron aquí en esta tribuna que estaban a favor y que en unos días van a votar en contra del presupuesto de egresos de la Federación en la Cámara de Diputados. Aquí estamos de verdad haciendo las cosas bien, desarticulando las redes de colusión entre el poder y el crimen organizado. Y aquí quiero reconocer el gran acierto de la Operación Enjambre, encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, junto a nuestro secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, senador con licencia. Y van a venir más operaciones Enjambre en el estado de Chihuahua, en el estado de Guanajuato y en todas las entidades federativas en donde hay un grave problema de violencia, hasta que la delincuencia no encuentre nunca más un aliado en el poder público. Pero si no me quieren escuchar a mí, que yo sé que no les caigo particularmente bien, escuchen por lo menos a sus gobernadoras y a sus gobernadores. En este año, mayo de este año, todas las y los gobernadores de México, todas las y los gobernadores de México firmaron un acuerdo en la CONAGO que se lo mandaron a Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que no eliminara la figura de la prisión preventiva oficiosa. Y me voy a permitir leer
un párrafo en particular. La figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito. Y a quienes no creen en la supremacía constitucional, aquí hay otra joya. Conscientes de la importancia que reviste la observancia del máximo ordenamiento jurídico, nos pronunciamos con absoluto respeto a la figura que representa a la Corte, a efecto de que se considere también el principio de supremacía constitucional, atendiendo siempre a los derechos de las víctimas del delito, puesto que son ellas y ellos quienes resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales. ¿Les suena la gobernadora Teresa Jiménez del estado de Aguascalientes? ¿Panista? ¿Le suena gobernador priista de Coahuila, Manolo Jiménez, quizás? ¿O le suena María Eugenia Campos, panista en el estado de Chihuahua? Esteban Villegas, priista en el estado de Durango. En Guanajuato, en ese entonces, el gobernador Diego Sinué. Y no se hagan como que la Virgen les habla a los del PAN naranja. ¿No les suena Enrique Alfaro de Jalisco? ¿No les suena Samuel García de Nuevo León? Y regresando a los del PRIAN, Mauricio Curi de Querétaro y Mauricio Vila de Yucatán, actual senador de la República. Sé que no les caigo muy bien, compañeras y compañeros. Si no me quieren escuchar a mí, escuchen a sus gobernadoras y gobernadores, que son las y los responsables de garantizar la seguridad de las y los mexicanos junto a nuestro gobierno federal. Y si no quieren ser parte de la solución, al menos no sean parte del problema. Se los